Hola muñequeras, muchas de vosotras os acordaréis de Ágata, la brujita costurera. Fue un encanto hacerla. Es un encanto de muñeca y la verdad es que me gustó muchísimo hacerla. Es súper bonita y súper graciosa, no le falta ningún detalle. Hasta el pololillo con estrellas, la verdad es que es súper bonita. Pero estos días me está diciendo que bueno, que quiere cambiar de look, que quiere algo divertido, algo fresquito para pasar este calor y que le quite sus calcetines y que le quite, en fin, un montón de ropa. Que quiere ropita nueva y como no, vamos a hacerle algo divertido a esta princesa. Si quieres ver lo que le he hecho, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a hacer el vestidito. Mirad, yo he cogido esta tela que es súper bonita y muy divertida. La verdad es que es una monada. Y os voy a comentar una cosa. Como veis, la dirección del estampado va hacia un mismo sitio. Todos miran hacia la parte, digamos, de arriba abajo. Por eso he tenido que hacerle la parte de hombro, porque si no lo hiciese me quedaría la parte de los muñequitos mirando hacia adelante por la parte del delantero, pero por la parte de atrás me quedaría mirando así, al revés. Por eso he tenido que hacer la parte de hombros. Si elegís un tejido que no tiene sentido de dibujos, por ejemplo como este, veis, en esta ocasión daría igual hacia donde pusiéramos el patrón, porque no hay un sentido del dibujo. Entonces, si vuestro tejido es de esta forma, yo lo que haría es poner delantero, la parte de cuello y la parte de hombro junto a la parte de hombro y la parte de cuello, y así tal cual lo pondría en la tela. Pondría el doblez de la tela en esta parte de aquí y marcaría todo esto. Entonces me saldrían las dos partes independientemente de cómo fuese el dibujo. Si por el contrario vuestro tejido es como este mío, tenéis que hacerle la parte del hombro, porque ya os digo que si no quedaría cada muñeco mirando hacia un lugar diferente. Muchas veces, y si estáis empezando con la costura, también os resultará más fácil utilizar tejidos así, que no tienen ningún sentido de orientación. Pero yo os digo, si es de una forma, lo hacéis simplemente uniendo esta parte así, nada más, y os saldrían el vestido completo sin necesidad de tener que hacer la parte del hombro cosida. Simplemente esta es la diferencia. Y también os comento que si es el caso como este mío, que tenéis la dirección de un dibujo, la parte de la espalda tenemos que marcarla mirando las dos como si fuese un espejo. Una parte la marcaríamos así y la siguiente parte así, porque si no nos quedarían los dos mirando para el mismo sitio y serían los dos derecho y estropearíamos un tejido. Son pequeños truquis, pero que creo que lo he explicado rápido, pero bueno, que tampoco tiene más misterio. Bueno, pues ahora vamos a coger el vestidillo. No lo voy a hacer en esta ocasión forrado, voy a hacer algo ligero, algo fresquito y muy veraniego. Y en esta ocasión mía, como ya os he comentado, no me queda otra que empezar a unir los hombros. Si vosotras tenéis el tejido diferente, ningún problema. Esta parte os la saltáis y empezaríamos a partir del siguiente paso. Yo voy lo primero a coser los dos hombros y enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya he cosido los hombros y le he quitado el margen de costura. Os voy a comentar, que no os lo he dicho antes, cómo marcar estos patrones. Mirad, por la parte de la espalda lo vamos a marcar tal y como os lo voy a dejar en los patrones. Ya sabéis, como siempre, de forma gratuita en el grupo de Facebook Taller de Amparo Muñecas con Estilo. Vamos a marcarlo dejando márgenes de costura solo en la parte del lateral del costado y en la parte central de la espalda. La parte de cuello y la parte de sisa se recorta sin márgenes de costura, y la parte del delantero lo haremos exactamente igual. Pondremos el delantero y cortaremos el margen, la parte de la sisa sin margen de costura, y se la dejaremos al costado. Pondremos así, de esta forma, daremos la vuelta y lo uniremos. Esto en el caso de que lo hagáis por separado. Si es junto, lo haremos exactamente igual y lo cortaremos de la misma forma. Lo uniríamos de esta manera
y en la parte de sisa y en la parte del escote le quitaríamos el margen de costura, lo cortaríamos a ras y dejaríamos margen de costura en los costados y en la parte de atrás de la espalda, así de fácil. Ahora vamos a ponerle un bies. Como yo he elegido un tono azul para hacer la combinación de colores, voy a ponerle el tono azul también de bies. Y vamos a ponerlo de una forma muy sencilla. Mirad, lo primero que vamos a hacer es cogernos la parte de la espalda y vamos a doblar. Veis que tiene dos marcas. Tenemos que doblar por la parte principal, por la parte de la primera, ya que la otra parte es la que he dejado para que cruce el cuerpo. ¿Veis? Lo traeremos así. Esto lo haremos en las dos partes de la espalda. Una vez que tengamos hecho esto, vamos a pasar un pespunte y ahora ya sí que vuelvo y colocaremos el bies. Bien, pues ya está, cosidito a máquina. ¿Veis? Queda súper mono así este remate. Ahora sí vamos a colocar el bies. Mirad, el bies tiene una parte mínimamente más cortita que otra. ¿Veis? Hay una parte que es un poquito más ancha y la otra es un poquito más estrecha. En esta ocasión vamos a colocar la parte más larga por la parte del derecho de la pieza. Así nos aseguramos de que al pasar el pespunte nos quede bonito y que además la parte del revés, si queda un poquito más corto, tampoco pasa nada. Lo bonito es la parte del derecho. Entonces vamos a cogernos por la parte del lateral de la espalda, vamos a hacer aquí un pequeño doblez hacia adentro y ahora sí vamos a ponerlo sobre el tejido. Si os resulta más fácil, lo podéis hilvanar. Yo normalmente lo pongo directamente en máquina. ¿Veis? Vamos a colocarlo de esta forma. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno del cuello y finalizaremos en la parte de la espalda de la misma forma. Doblaremos hacia adentro y ya está, lo tendremos puesto. Y la parte de la sisa haremos lo mismo. Usaremos la parte del derecho y vamos a colocarlo en esta posición. Tal cual. Exactamente igual. Y vamos a dejarle el margen de costura para que después cuando cosamos los laterales, los costados, nos quede cosido también el bies. Es muy sencillo de colocar. Ya os digo, simplemente es colocarlo, incluso más fácil porque no hay que ponerle la vista desde el derecho, sino que directamente vamos abriendo el bies y vamos metiendo el tejido como si fuese un sándwich. De esta forma daremos la vuelta a la sisa y daremos la vuelta al escote. Y una vez realizado esto, poco más nos quedará por hacer. Bueno, pues una vez hecho lo más difícil, que es colocar el bies, vamos a poner este vestidito para darle forma. Vamos a colocar derecho con derecho y vamos a unir las sisas, los costados. Vamos a poner aquí un alfiler y vamos a cerrar este lado de aquí. Haremos igual en este otro. Y cuando tengamos hecho esta costura y hayamos quitado el exceso de costura, vamos a hacerle nuestra bastilla. Vamos a doblar así y vamos a volver a doblar. Bueno, pues mirad, ya que lo hemos cosido todo en la bastilla, así nos ha quedado. Le he puesto unos velcros de estos que me gustan mucho, los adhesivos, y ya lo tenemos preparado para ponérselo a nuestra pequeñita. Como veis, no puede ser más fácil ni más rápido hacer un vestidito, y además que queda súper gracioso. Ahora vamos a hacerle el pololillo o el pantaloncito que tiene puesto por debajo, y así empezaremos a vestir a nuestra pequeñita. Mirad, vamos a coger nuestro patrón y en esta ocasión se me olvidó deciros, había utilizado un algodón para hacer este tipo de vestidito y voy a utilizar una bambula para hacer el pantalón. Ya he utilizado esta bambula en algunos proyectos y me gusta mucho. Es una tela de gasa doble, pero que es sumamente agradable y además que me encanta. Tiene un tacto ideal. Y bueno, como viene siendo habitual, os pido disculpas por mi voz, pero ya sabéis, mi alergia hoy está jugando una mala pasada. Vamos a coger el pantalón y le vamos a marcar 2 veces en esta parte y daremos la vuelta poniéndolo así, y lo haremos también en esta otra parte.
Esta zona que os voy a dejar marcada es la zona donde vamos a meter la goma. En esta altura, si la goma vuestra es más ancha, que creo que no, porque es de 2,5 centímetros, tenemos margen suficiente, pues le hacéis le hacéis un poquito más ancho y ya está, no hay ningún problema. En esta ocasión vamos a dejar margen de costura en ambos lados, en todo el contorno de las piezas. Y ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a pasar un pespunte cogiendo la parte interna del pantalón. Coseremos desde el margen de costura, pasaremos por la zona curva y también finalizaremos con margen de costura. Y enseguida vuelvo a ver si mientras se me pasa un poco este ataque de alergia. Bueno, pues ya que tenemos cosidos los dos laterales, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar una parte y otra parte para ponerlo justo por la zona que teníamos marcada con esta línea, la última de abajo. Vamos a pasarle por aquí un pespunte y vamos a dejar un trocito sin coser, que es por donde vamos a meterle la goma. La bambula es muy mala de coser porque es muy elástica y tiene como esta forma arrugadita, es como un punto, pero no necesita ningún tipo de aguja especial para la máquina de coser. No es como el punto, que ya sabéis que si no tenemos la aguja apropiada se abre. Esta no, ese tejido no es igual. Ya os digo, a mí me gusta mucho trabajar con él, me resulta muy cómodo y es muy agradable. Si queréis hacer ropita para las nenas, ahora para esta época de verano, es un tejido ideal porque es muy vaporoso y además es muy fresquito. Se suele utilizar mucho en la ropa ibicenca, la ropa de la moda Adlib, precisamente por eso. Bueno, ya que lo tenemos así, vamos a ponerle un pasacintas. Yo voy a utilizar este, que mirad, es súper bonito. A mí me gusta mucho, es muy delicado. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a doblar por la línea que tenemos marcada. Doblaremos solo una vez para no hacer una costura muy gruesa. Y pasaremos un pespunte. Y cuando lo tengamos hecho, colocaremos el pasacintas. Lo pondremos por la parte del derecho y lo vamos a colocar aquí, justo en el borde. Y esta va a ser la forma tan fácil de colocar este pasacintas. Después ya le pasaremos su cintita, que nos va a quedar súper mona. Esto lo vamos a hacer en las dos partes. Voy a coser el bajo, el pasacintas y también la cinturilla y enseguida vuelvo. Ya veis que son prendas súper rápidas de hacer. Pues ya lo hemos cosido. Vamos ahora a ponerle la cinta. Yo he cogido esta porque le voy a poner un toque también en los zapatitos y quiero que tenga un poco de conjunto. También me he guiado un poco, mirad, por los colores que van teniendo los dibujitos. En esta ocasión podía haberlo puesto en color mostaza, en azul turquesa, en rosita pálido, en cualquier color que tengáis os sirve. Siempre es conveniente que miréis los colores que tenéis de base para intentar unificar los detalles. Siempre os irá bien. Voy a coger una aguja lanera, o si no tenéis este tipo de aguja, que es una aguja de coser lana, que no tiene punta, tiene la punta roma, pero si no, con un imperdible también os sirve. Mirad, vamos a ponerlo antes de coser la parte de la entrepierna. Vamos a pasar por la parte de dentro, por la parte que tenemos abierta, y vamos a salir por el pasacintas. Y vamos a buscar más o menos el centro. Antes de poner la cinta siempre os tenéis que asegurar que sea del tamaño del pasacintas, porque si no la cinta quedará arrugada y quedará fea. Voy a buscar aquí el centro, que me coincide aquí. Y por aquí voy a salir. Voy a dejar un trocito para hacer la lazada
y el resto lo voy a cortar. Y esto lo voy a hacer en las dos partes. Yo creo que con este trocito tengo suficiente. Y siempre tenemos que poner la cinta bien derechita para que quede bien bonita. Y voy a cortar más o menos por aquí. Voy a hacer igual en este lado y después vamos a ponerle también la gomita. Voy a utilizar esta cinta que tiene 5 milímetros. Ya veis que me sobra un montón. Voy a medir la cinturita y sin estirar voy a cortar a su medida. Voy a utilizar un pasacintas y así voy a ponerla aquí dentro. El pasacintas lo bueno que tiene es que sujeta bien y no se nos escapa como con la aguja lanera, y también es mucho más fácil de manejar. Si no la tenéis, un imperdible os vale. Y ahora vamos a coser esta gomita. Pondremos el hilo doble, haremos un nudo y coseremos los dos extremos. Y listo, la ponemos dentro y ya tendremos la gomita puesta. Yo voy a irme a la máquina de coser y voy a pasar el pespunte que me falta aquí en este trocito para terminar de cerrarlo, y voy también a juntar, una vez que le haya puesto la cinta, voy a unir las piernecillas de esta forma y voy a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí. Y estará terminado el pantalón, que veis súper fácil. Voy a hacer estos pasos y vuelvo rápido. Bien, pues ya lo he cosido. Mirad, he visto que en lugar de poner el lacito aquí en un lateral, me gusta más en el centro. Este ya lo he puesto, ¿veis? Vamos a hacer este. Si a vosotras os gusta en el lateral lo dejáis ahí, pero a mí es que me gusta más en el centro. Mirad, voy a coger la mitad del pantaloncillo y lo voy a unir a la mitad. Y aquí voy a poner una marca. Y simplemente voy a tirar de una de los pasacintas de la cinta y la voy a traer hacia un lado, y esta la voy a traer hacia el otro. Voy a usar el pasacintas y así lo paso. La pongo bien derecha y ya está. Me gusta más en la parte de delante. Al ser tan pequeñita la muñeca, parece que teniéndolo delante el lacito le da como otro estilo. Pero eso ya a vuestro gusto. Bien, pues ahora vamos a ponérselo a nuestra pequeñita. Ya veis, fijaos qué cosa más mona. A mí me gusta mucho, y además con el vestidillo le queda súper mono, ¿veis?
Queda un conjunto súper coqueto. ¿Qué os parece a vosotras? A mí me gusta mucho, me gusta un montón. Bueno, voy a hacer una cosa. Le voy a quitar el pantaloncillo fuera de cámara porque no quiere salir con el culillo al aire. Y le voy a poner el pantalón y después ya, cuando vuelva, la tendré para ponerle los lacitos nada más, ¿vale? Estas niñas nos han salido muy vergonzosas. Mirad qué monada de pantaloncillo. La verdad es que le queda buenísimo. Y ahora aquí solo le haremos la lazada. Ajustaremos el pantalón. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y ahora le pondremos el vestidito. Bueno, pues mirad, así le queda, con la abertura por la parte de atrás para que pueda enseñar el pantaloncito y que esté súper cómoda. Como veis, es un vestido monísimo y súper coqueto. Deja ver un poquito sus pololillos o su pantaloncito, que si queremos aún se lo podemos bajar más o no, eso ya a vuestro gusto. Bueno, pues vamos a seguir vistiendo a esta pequeña. Vamos a hacerle unos zapatitos.